Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta cuarta edición de la serie de libros para la acción. Ya llevamos 4 libros leídos con este que vamos a leer ahora y que a mí me encantó y que, como ya lo dije anteriormente, este libro, si me tuviesen que decir, si me tuviesen que indicar que yo recomiende algún libro que verdaderamente marca un punto, un antes y un después, cuando se aplica, por supuesto, como siempre digo, es este libro. Este libro se llama Mañanas Milagrosas, lo escribió Hal Elrod, es un podcaster, orador motivacional, bestseller con su libro, por supuesto, hizo otros libros también de motivación y de éxito. Entonces, ¿qué escribió Hal Elrod? ¿Quién es Hal Elrod? Creo que este libro comienza, y de hecho este libro comienza con su historia personal, que tiene que ver con que tuvo un accidente. A los 20 años ya Hal Elrod era vendedor, tenía cierto éxito, tenía bastante éxito, y tuvo un accidente automovilístico que lo dejó 6 minutos en coma, 6 minutos clínicamente muerto, perdón, y 6 días en coma. Tenía múltiples huesos rotos, muchas contusiones cerebrales. Él en el libro describe a un nivel muy visceral que sorprende la calidad de las heridas que tenía y todo lo que tuvo que pasar para recuperarse. Después de un tiempo se recuperó y volvió a esa vorágine que él conocía, que era vender, tener emprendimiento, tener muchos productos, servicios, etc. En realidad él era un emprendedor, entonces volvía a lo que conocía. Con el tiempo volvió a estar estresado, con mal estado físico, entonces un amigo le recomienda que salga a correr. Después él se convertiría en un gran maratonista, ultramaratonista también. Lo que me llamó la atención a mí, porque yo también soy maratonista, entonces a mí me gustó. Entonces, ¿qué pasó con Hal Elrod? Comenzó a correr por las mañanas y eso detonó un mejor humor, mayor alivio del estrés, bajaron los niveles de estrés que tenía y comenzó a ver a las mañanas de otra manera. Y este fue el detonante, según lo que él comenta en el libro, de ver qué otras cosas podía hacer a la mañana para aprovecharlas y para hacerlas más productivas. De esta manera comienza a hacer pequeñas pruebas, comienza a incorporar, además de ejercicio, comienza a incorporar alimentación sana, meditación, escritura, lectura, bueno, y con eso él cuenta cómo fue probando, con eso empieza a armar este libro en donde nos cuenta esta metodología que él la llama salvavidas, de hecho, para tener una mañana muy productiva y con esto avanzar al siguiente. Así que vamos ya a verlo. El libro comienza con una primera parte en donde él habla de la vida mediocre, ¿sí? En esta primera parte del libro él menciona por qué, o sea, se pregunta el por qué las personas no quieren una vida de 10, por ejemplo. Si a alguien le preguntan, si estamos haciendo un ejercicio teórico y a alguien le preguntan, me preguntan a mí, ¿querés una vida de 10? O si tuvieses la oportunidad, y en una escala del 1 al 10, ¿qué tipo o qué nivel de vida querrías? ¿Sí? Olvidemos, ¿no?, que hay riquezas, o simplemente nivel de vida. Sería raro, dice el autor, que una persona dijese, no, con un 6 está bien, o con un 7. Hasta ahí estoy. Digamos, si tenemos el ejercicio teórico de pretender una vida de 10, lo que dice el autor es, ¿por qué no conseguimos la vida 10 y nos dejamos, en realidad la mayoría de las veces, nos conformamos con una vida menor? La premisa de este libro, y con esto arranca, es que son 3 premisas que él dice. Te mereces todo lo bueno, no tenés que conformarte, y justamente la que da puntapié al libro, la tercera premisa, es la manera en que te despiertas determina tu vida. No solamente tu día, sino tu vida también. Entonces, las razones de la mediocridad, como él lo llama, ¿cuáles son? El síndrome del espejo retrovisor, lo llama él, ese es el primero, en el que nuestra mente generalmente vive con cosas del pasado y eso lo proyecta hacia el futuro. Entonces, en el pasado tuvimos, porque por todo el mundo puede llegar a tener
algunos fracasos, el cerebro puede proyectar que el día de mañana también van a haber fracasos. Entonces lo que él dice es, olvídense de eso, somos pura posibilidades de éxito hacia el futuro, así que no proyectemos los fracasos de atrás hacia adelante. Fabriquemos, construyamos nuestro propio futuro. El otro es la falta de objetivos, la cantidad de personas que dice él que lamentablemente van por la vida simplemente sobreviviendo el día, sobreviviendo la semana, esperando a que finalice la semana, esperando a que finalice el día. Entonces lo que él dice es qué mediocre es una vida que en realidad se levanta a la mañana para comenzar a esperar y desde la mañana comienza a esperar que el día finalice. Entonces él dice qué triste, que mediocre es esa vida porque justamente no tenemos un objetivo que seguir. Lo otro es aislar incidentes, y esto tiene que ver un poco con la procrastinación también, que lo vamos a tratar en algunos otros libros, y tiene que estar relacionado con que aíslo un evento y digo, está bien, y bueno, justamente yendo al libro, él dice, presionar el botón de posponer en los celulares, en los despertadores, en cualquier lugar, presionar el botón de posponer una única vez podría engañarnos y decir que si lo posponemos una vez no pasa nada, está bien, pero el cerebro está aprendiendo inconscientemente, todo el tiempo el cerebro está aprendiendo de todos los hábitos que tenemos, el cerebro está aprendiendo de que en realidad eso está bien, digamos, posponer está bien visto y eso se transforma en un hábito y no es lo mejor, no es lo productivo, que te lleva a una vida mediocre también. Lo otro es un fenómeno que él llama la corresponsabilidad. ¿Qué tiene que ver qué es la corresponsabilidad? Él dice cuando vivíamos con nuestros padres bajo el mismo techo, bajo sus propias reglas, nuestros padres lo que hacían era como inculcarnos responsabilidad, en el sentido de, al ponernos sus reglas, sus horarios, sus formas de comer, sus formas de salir, de llegar, teníamos un cierto orden, estábamos bajo un cierto orden que era impuesto, ¿eh? Venía del exterior y teníamos que acatar esas reglas en general, porque nuestros padres las veían como buenas, entonces nos las inculcaban. Cuando salimos de ese ambiente de los padres, lo que dice Hal Elrod es empezamos a fabricar nuestros propios hábitos, lo que tiene sentido, por supuesto, porque formamos nuestra familia aparte, nuestro hogar que puede estar compuesto por una persona, dos personas, etc., pero en definitiva es un hogar aparte en donde inventamos nuestras propias reglas, que generalmente son reglas que en principio tienden a contraponerse contra aquellas que eran la de nuestros padres. Entonces, si nuestros padres, por ejemplo, nos decían, y esto es un ejemplo, Hal Elrod es de Estados Unidos, así que habrá que ver cómo son los padres allá y en otras culturas, pero por ejemplo, si los padres le decían a los hijos, levántense temprano todos los días, normalmente lo que dice Hal Elrod es cuando se fabrican estos propios hábitos, ese propio hogar, lo que hacen es lo contrario, como para establecer una marca y una diferenciación de esa. Eso es la corresponsabilidad, según él. Otra cuestión que tiene que ver con una vida mediocre es tener un círculo de mala influencia. El círculo de mala influencia, si bien no nos va a obligar, nadie nos va a colocar un arma en la cabeza para decirnos que hagamos cuestiones, que nos desviemos del camino que nosotros tenemos pensado, pero generalmente le damos cierto poder por un sentido de pertenencia, porque queremos formar parte de un grupo, porque somos seres sociales. Entonces lo que dice Hal Elrod es, perfecto, somos seres sociales, pero normalmente eres lo que las 5 personas más cercanas a vos son. Entonces lo que quiere decir es que generalmente compartimos los hábitos o seguimos la tendencia y el camino de las 5 personas que más tenemos alrededor constantemente. Entonces él dice, analicemos esas 5 personas, nos están haciendo bien, nos están haciendo mal, y en base a eso decidamos seguir teniendo nuestra vida.
Lo que a continuación él dice para finalizar este bloque, en donde él dice por las razones o los motivos por los que hay porque las personas tienen vidas mediocres, es la falta de desarrollo personal y la falta de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Falta de desarrollo personal, ya lo hemos marcado también en varios de los otros libros que venimos teniendo y lo vamos a seguir marcando, es este desinterés por seguir creciendo, por seguir autoconociéndonos, por desarrollar nuevas habilidades. Eso tiene que estar siempre en constante aprendizaje por parte nuestra. Y la falta de urgencia es decir que no hace falta hacerlo ahora, sino que lo puedo hacer para más tarde. Está muy relacionado también con la procrastinación, que tiene que ver con que no puedo visualizar el beneficio del futuro, de lo que me está por deparar, y entonces voy posponiendo. Posponer, según Jalil Roth, en realidad no es por posponer un solo día, sino en realidad las cosas terminan posponiéndose toda una vida, según lo que dice él. Éxito, vamos a incluir una rutina matutina, un ritual matutino, antes de nuestra jornada laboral. Todos tenemos una jornada que comienza en algún momento en la mañana y dura todo el día, obviamente, y que tiene que estar relacionada con nuestra rutina laboral normal. Lo que dice el autor es: vamos a incluir una rutina antes de esa para lograr desenvolver ciertos hábitos que son los que nos van a llevar a ser exitosos. Y tenemos que despertarnos más temprano, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Él dice, vamos a tener 5 técnicas, que son las que él aplicó. Vamos a hacer 5 técnicas, con estas 5 técnicas lo que vamos a hacer es lograr despertarnos más temprano. La primera, la número 1, lo que dice el autor es: vamos a ir a acostarnos, vamos a ir a la cama pensando con un propósito en mente, pensando en lo que vamos a hacer al día siguiente. Todo comienza la noche anterior, en realidad, para despertarnos más temprano. Lo último, con lo que nos vamos a dormir, es lo primero que nos levantamos, con lo que pensamos cuando nos levantamos. El segundo paso es colocar el despertador, ya sea el celular, el despertador, el teléfono, cualquier elemento que tengamos como despertador fuera del alcance de nuestras manos. Entonces nos obliga a levantarnos para apagarlo, para detener el ruido que está haciendo. El número 3 es lavarse los dientes. Lo que dice el autor acá es: vamos a hacer actividades en las que no tengamos que pensar mucho, para darle tiempo al cerebro a reiniciarse como si fuese una computadora. Le damos tiempo a que se reinicie, entonces hacemos hábitos que impliquen una mecanicidad pura y no tengamos que estar pensando en eso. El número 4 es tomar agua. Nos levantamos, lavamos los dientes y vamos a tomar un vaso de agua porque el cuerpo está completamente deshidratado luego de pasar toda la noche sin agua. El cerebro también necesita mucha agua para activarse, entonces ese es el 4º paso. Y el 5º paso, y ahora ya vamos a entender el porqué de este 5º paso, tiene que ver con colocarnos ropa deportiva. Entonces nos cambiamos la ropa, pasamos del pijama a la ropa deportiva inmediatamente, y ahora vamos a ver por qué. Porque vamos a mover el cuerpo en uno de estos hábitos que propone el autor. Y ahora vamos a pasar al método salvavidas, así lo llama el autor a su método, este método que nos va a llevar a tener este ritual de mañanas milagrosas. Y el primero es el silencio. Entonces, después de aplicar estas 5 técnicas que vimos de cómo levantarnos más temprano, lo primero que tenemos que hacer, dice el autor, es colocarnos en absoluto silencio. Sean 5 minutos, 4 minutos, los que sean necesarios para frenar la mente. La mente está en constante movimiento todo el tiempo. Frenar la mente antes de que empiece el día, dice el autor. Entonces, ¿qué técnicas, qué metodología se puede aplicar para estar en silencio? Bueno, en principio se puede tranquilamente estar de esa manera, en silencio, simplemente calmándonos, bajando, respirando profundo. Una de las metodologías que más resultan, según el autor, es meditar. La meditación, y esto pueden buscar en videos en YouTube, videos en cualquier lugar en donde tengan videos cortos, son generalmente de 5 o 10 minutos de meditación guiada, por ejemplo.
Otras técnicas que dice el autor es rezar, reflexionar, técnicas de respiración, pero en definitiva, silencio significa que nos levantemos y quedemos absolutamente quietos durante al menos unos 5 minutitos. Y el segundo hábito es tener afirmaciones. Son las afirmaciones. ¿Qué son estas afirmaciones? Son frases que vamos a estar escribiendo, las tenemos que escribir y que las tenemos que leer e incluso gritarlas, dice el autor. ¿Cómo redactamos estas frases? De hecho, en el libro él da algunos ejemplos de cómo son las afirmaciones y además de cómo construir esas afirmaciones. No hace falta ir a buscarlas porque tienen que ser construcciones nuestras, justamente. Las afirmaciones van a ser positivas, por supuesto, y tenemos que pensar en lo que realmente queremos. Para escribirlas tenemos que pensar en lo que realmente queremos, por qué lo queremos, qué estamos dispuestos a hacer para lograr eso que queremos y en qué podemos capacitarnos para hacer eso que queremos. Entonces, son como unas metas, unas afirmaciones que tenemos que tener a mano, leerlas, agregarle frases, filosofías, pero la idea es que nos sentemos otra vez, pueden ser unos 5 minutos más, a leer esa frase. Ya pueden ser en silencio, en voz alta o incluso, como dice el autor, hasta gritarlas para que se queden grabadas en el cerebro. Pasamos ahora a la lectura, importantísimo, uno de los hábitos que más me cambió a mí, de hecho, es la lectura. Dice: a continuación podemos leer, y el autor acá hace una comparación que a mí me pareció genial, hace un cálculo, mejor dicho, que me pareció genial, que tiene que ver con que dice, si leemos 10 páginas, solamente 10 páginas de un libro todos los días, incluido en este ritual matutino, si leemos 10 páginas haciendo un cálculo muy a grosso modo, estaríamos leyendo a final de año, en un año, un aproximado de 18 libros, de un aproximado de 250 hojas cada libro. Entonces dice, sí. Y él aconseja mucho que se lean libros que tengan que ver con desarrollo personal, capacitaciones, autoconocimiento. Dice, si leemos 18 libros, si estamos en contacto con 18 libros a lo largo de todo el año, con que tengan pensamientos positivos, ¿qué piensan, dice él, que su cerebro va a empezar a acostumbrarse? ¿Con qué piensan que el cerebro va a empezar a acostumbrarse? Va a empezar a acostumbrarse con pensamientos que de verdad son de posibilidad, no de quejas o de imposibilidad o de trabas o de fracasos, sino de posibilidad. Así que muy importante incorporar lectura de biografías, de desarrollo personal, cuestiones que nos motiven a pensar que existen posibilidades en nuestras vidas. Y llegó el momento de la visualización. Este es el otro hábito que propone el autor. La visualización significa sentarnos, calmar la mente, puede ser incluso con la meditación anterior que habíamos mencionado o luego de la meditación, estar en silencio también y visualizar, imaginar ese futuro ideal que estamos queriendo, que lo queremos realmente, y no ponernos límites, ahí dejar volar a la imaginación y si queremos estar viviendo el día de mañana en una casa cerca de una montaña, bueno, imaginemos todas las posibilidades, no nos quedemos trabados en algunos límites o empecemos a pensar en que no es posible. No nos quedemos con los límites. Una de las técnicas que él menciona y que a mí también me sirvió mucho es construir un tablero de la visión. Un tablero de la visión es muy útil para tenerlo a mano e incluso mirarlo todos los días. La idea de este paso es que la mente esté en constante contacto con esa visión que tenemos de nosotros mismos en el futuro. El quinto hábito que tenemos que desarrollar en este ritual matutino que propone el autor es anotar, tomar nota, tener un diario, escribir los compromisos, los sentimientos que tenemos, las ideas, las lecciones aprendidas, las tareas que tenemos que hacer, los objetivos que tenemos que llevar en ese día o a lo largo de la semana. La idea es hacer el ejercicio de escribir. Podemos optar por escribir en forma manual, tradicional, comprarnos un diario que esté con fechas,
que tenga líneas divisorias para colocar distintos objetivos. O podemos optar por un diario digital, ¿sí? Simplemente una pantalla, una hoja en blanco y empezar a escribir lo que se nos venga a la mente en ese momento. La idea es que ejercitemos el acto de sacar de nuestro interior todos esos pensamientos que tenemos para plasmarlos y de esa manera poder abrirnos a nosotros mismos. Escritura muy importante entonces dentro de estos rituales matutinos. Y el último de los hábitos, no es el menos importante para nada, es el deporte, es el ejercicio físico. Un shot de endorfinas por las mañanas es lo mejor, según el autor, y él dice, no tenemos que pensar en grandes ejercicios físicos. De hecho, él comenta cómo comenzó. Él comenzó haciendo algunos trotes suaves durante algunas manzanas de alrededor de su barrio, y nada más, y eran 5-10 minutos. La idea es activar el cuerpo, hacer que la sangre, que el oxígeno recorra todo el cuerpo, y de esta manera se pueden activar todas las neuronas y predisponernos de una mejor manera para todo el día. Así que importantísimo, infaltable. Estos son los 6 hábitos en general. No necesariamente tienen que ir en ese orden que lo mencionamos. De hecho, a continuación lo que dice el autor es: estos son bloques, tenemos que aplicarlos a todos. Él recomienda, el método implica que apliquemos todos los 6 hábitos, pero podemos ir jugando y cambiando de acuerdo a nuestros hábitos. De hecho, yo los mezclo de otra manera. Yo lo primero que hago es el ejercicio físico, después recién vengo a leer, después escribo, después hago, y lo último que hago es la meditación, por ejemplo. Entonces, también las duraciones van a ser personalizables, y él en el libro habla acerca de distintas combinaciones de horarios. En algunas personas dura 1 hora, en otras personas, en donde se quieren dar más tiempo para ciertas actividades, puede durar 2 horas, en algunas puede durar media hora, 15 minutos. De hecho, una curiosidad que a mí me impactó fue que el mismo autor en el libro propone una serie de 6 minutos, o sea, 1 minuto por cada uno de estos hábitos, como para que se vea cuál es el impacto que puede llegar a tener estos 6 hábitos en las mañanas de todas las personas. Hasta acá entonces lo que es el resumen de este libro, Mañanas Milagrosas. A mí me encantó, lo apliqué y me sirvió, ¿sí? Por eso puedo, por lo menos desde mi experiencia, confirmar que es cierto que si se incluye un ritual matutino se puede potenciar otros objetivos personales en el futuro. Entonces, ahora llega el momento de pasar a la acción, la recomendación de qué podemos activar en este preciso momento para tomar algo de este libro. Yo sé que siempre recomiendo una cosa, o sea, la premisa de toda esta serie de videos es: tomemos al menos algo de un libro y llevémoslo a la práctica. En este caso tengo que recomendarles que apliquen todas las prácticas, todos los hábitos de este libro. O sea, que se levanten más temprano, 10, 15 minutos más temprano, 30 minutos más temprano, vayan probándolo y apliquen estos 6 hábitos. Apliquen los 6 hábitos, cámbienlos de lugar, adáptenlos. Algunos pueden tener menor duración, otros pueden tener mayor duración. También se adapta a los días. Esto no hay que tomarlo como algo completamente rígido. Es decir, si hoy sabemos que en algún día vamos a tener una jornada muy complicada y tenemos que reservarnos energías para otro tipo de actividades, si este ritual matutino nos llevaba 1 hora, lo podemos reducir a 30 minutos, pero hacer todos los pasos igual. Entonces, recomendación: que apliquen estos hábitos, que se levanten un poco más temprano, que les doy mi palabra, les va a cambiar la vida. Nuevamente, como siempre, muchísimas más gracias por mirar el video, por seguir, por darle like, por compartir. Compartan este libro particularmente con todas las personas que puedan, porque les aseguro que van a estar compartiendo algo muy bueno. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.